Buenas tardes, maestra. El día de hoy mi equipo, que está conformado por Axel Cruz Ábalos, Esaú Díaz Ríos, Andrei Pacheco Gómez y su servidor Alex Osiris Jiménez Dolores, les venimos a presentar el tema de la función de la Iglesia en la Nueva España. La virtud del patronato que se rigió directamente hacia España, pues hacia el rey de España, fue por algunos documentos que se rigió directamente hacia España y no hacia Roma. Básicamente el rey tenía cinco privilegios, las cuales tenía los derechos de seleccionar y enviar misioneros. De igual manera tenía los derechos de recaudar a los diezmos. El tercer derecho que tenía era la posesión exclusiva de América, que estaba vinculada con la obligación de la evangelización. Dice, el cuarto derecho era el derecho al patronato universal sobre la Iglesia del Nuevo Mundo, o sea, Nueva España. El derecho de dividir a los obispos. A continuación sigue el clero regular. En la Iglesia Católica existen dos clérigos, los cuales son el clérigo regular y el clérigo secular. El clérigo regular, que proviene del latín regula, que significa regla. Bueno, en el clérigo, los componentes del clérigo regular eran frailes y sacerdotes, que vivían en conventos que vivían bajo una regla que dependía de la orden a la que ellos pertenecían. Como en todo reino existe una máxima autoridad. En el caso de la Nueva España, la máxima autoridad y a la que se le merecía respeto era el Papa, pero que también recibía órdenes directamente del rey de España. Bueno, durante los primeros 70 años de la dominación española en América, solo hubieron 4 familias a las que se les permitió que se encargaran de la evangelización. Bueno, las 4 familias eran los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y los agustinos. Bueno, aunque los jesuitas se dieron a conocer un tiempo más después de estas 3 familias anteriores. A continuación, mi compañero Esaú les hablará sobre la familia de los franciscanos. Yo hablaré sobre la familia de los franciscanos. Los franciscanos, ellos eran de origen flamenco, conocidos como los 12 apóstoles dentro de la historia de México. Ellos se caracterizaban por tener un espíritu aventurero a la hora de evangelizar. Sus obras fueron que fundaron los colegios de propaganda fe, que significa propaganda de la fe, que eran escuelas y colegios de estudios sobre los misioneros. Su método de evangelización de los franciscanos era salir a buscar a los indígenas o a los salvajes para quedarse entre ellos y así poder bautizarlos o evangelizarlos. Ellos se encontraban ubicados al sur de México, por Yucatán, Guatemala y Nicaragua. Los jesuitas llegaron a México en 1572 y llegaron a enseñarles la educación a los indios. Y en 1575 ya tenían más de 10,000 cabañas y donde les enseñaban a los indios la educación y los modales. En 1776 el Carlos III mandó una carta a los jesuitas de su expulsión de la Nueva España para quitarles el gran poder que ellos ya tenían en la Nueva España. En 170 fueron expulsados más de 2,000 jesuitas y el rey Carlos III mandó a personas a matar a los jesuitas que se negaban a salir de la Nueva España. El clero regular del latín sacurum, que significa mundo, es el sacerdote que vivía en el mundo, o sea, con el pueblo. El clero secular, que también era conocida como la creación de los dioses, lo conformaban miembros del clero secular, o sea, que habitaban en parroquias que eran dadas por la orden de los reinos, de la iglesia.
Las diócesis fundadas durante la colonia fueron Tlaxcala en 1519, México 1527, Michoacán 1530, Oaxaca 1534, Chiapas 1538, y Guadalajara 1547, Yucatán 1551, Durango 1620, Nuevo León 1777 y Sonora en 1779. Esos eran las diócesis fundadas durante la colonia. Ahora les hablaremos de la Inquisición española. Bueno, esta data de su origen a partir del siglo XV, que fue durante el periodo del reinato de los reyes católicos de Isabel y Fernando, que tenían como su objetivo mantener la ortodoxia religiosa católica. Contaban con 100.000 judíos y 300.000 musulmanes. Estos estaban agrupados en 3 bloques, las cuales eran en Aragón, en Valencia y en el reino Granada. Ya para el 1492 a los judíos les tocó elegir entre la expulsión o el cristianismo. Y ya para el siglo XVI les tocó el turno de los musulmanes, a los cuales les tuvieron que bautizar a la fuerza. Desde la Nueva España, esta se estableció el 4 de noviembre del año de 1571, pero desde el año de 1522 ya se estaba operando. En 1524 se nombró al primer comisariado de la Inquisición, quien fue el fraile franciscano, quien fue Martín de Valencia. En este periodo fue el que estuvo más activo. Esto debido a que hubo 131 procesos, 118 fueron contra los españoles y únicamente 13 fueron contra indios. El primer inquisidor fue Pedro Contreras, que fue nombrado en el año de 1571. Muchas gracias, esto fue todo por hoy. Espero que se haya aprendido algo de nuestro tema. Muchas gracias. Muchas gracias.